Bienvenidos a Entrénate para vivir mejor. La vida es un eterno aprendizaje. Este es el primero de muchos capítulos que queremos compartir con ustedes. Cualquier cosa que les mencione en este canal son libres. Pueden citarme como pueden no hacerlo, pueden apropiarse de ella. Todo lo que voy a compartir son buenas prácticas que he recolectado con el paso de los años y que simplemente lo he transformado en un sistema, pero no tienen derecho de autor a mis ojos. Lo segundo es explicarles por qué. Muchas personas tienen sus propias filosofías. En mi caso, creo mucho en que uno debiese devolver de alguna manera lo bien que le ha ido en la vida. Y a mí me ha ido muy bien. Y por lo tanto, para todas esas personas que en alguna ocasión me han dicho que no pueden participar de los talleres, los cursos o bien de las sesiones de coaching uno a uno, bueno, acá vamos a poner a disposición información que me parece que es muy importante que pueda llegar a la mayor cantidad. Dicho lo anterior, vamos a hablar sobre Entrénate para vivir mejor. Cada vez que alguien me lo comenta y me pregunta por qué se llama así, yo le cuento esta historia. Al paso de los años, cuando uno empieza a investigar por qué a algunas personas le va tan bien, que ha sido quizás el objetivo más grande en mi vida, uno se empieza a percatar que creen mucho en el entrenamiento y poco en la inteligencia. Desde el punto de vista de la inteligencia como una característica que viene al nacer y nada más. Ellos creen en la disciplina, en la perseverancia, en el trabajo, creen mucho en el esfuerzo, creen también en esta capacidad que hay de poder tener una fuerza de voluntad que los lleve a perseverar cuando todo parece que no es posible. También creen mucho en ellos mismos y el concepto de inteligencia lo van cambiando, lo van considerando como cultivar la inteligencia. Bueno, eso me llevó a poner este título, Entrénate para vivir mejor. Imagínate cuando fuéramos niños, alguien te dijera que, no sé, te va mal en matemáticas, te va mal en lenguaje o te va mal en historia, y en vez de decirte que no eres inteligente, te dijera, te falta entrenamiento, te falta hacer más ejercicio. Bueno, en este programa vamos a compartir las 4 dimensiones de lo que es entrenarse para vivir mejor. Hay que entrenarse desde el punto de vista racional, emocional, espiritual y corporal. Cualquiera de ellos por sí mismo es importante, no hay uno más que otro. Este es un lugar que a mí me hubiese gustado que existiera cuando yo era un niño. Alguien me hubiese explicado cómo funciona el colegio o cómo funcionan los medios de comunicación o incluso la política. Al final, uno cuando entiende esto, uno de algún modo vive mucho más en paz. Hoy, que es el primer capítulo, vamos a hablar de la unicidad, esta capacidad de ser únicos e irrepetibles. No hay dos como yo, no hay dos como tú. Eres único. Sin embargo, miren lo que es paradójico. Lo que más vemos, sobre todo hoy día, es que nos venden recetas. Para bajar de peso está la dieta A, B, C. Otros vienen con ejercicios y etcétera, y etcétera. Para ser inteligente hay que, hoy día, ya no te preocupas de estudiar, sino que tienes que estar full con la tecnología. Y así podemos hacer una lista enorme. Para ser millonario hay libros casi para llenar, no sé, cualquier biblioteca. Los libros de autoayuda también han aumentado. Ni hablar de cómo ser feliz. Esta capacidad que tenemos los humanos de ser único nos lleva a una reflexión. Si no hay dos como tú, entonces ¿por qué va a haber una receta estándar? Lo que yo he llegado a concluir a través de los años de investigación es que lo que hay son buenas prácticas, como aventurarse. Para simplificarlo, yo diría que tenemos que ser nosotros quienes construimos nuestro traje a la medida, como un sastre. Hay distintas telas, hay distintas técnicas, hay distintos hilos, pero simplemente nadie mejor que uno puede saber lo que funciona o no. Como este es el primer capítulo, les quiero contar sobre un triángulo. En realidad les voy a contar de 2. El primer triángulo es el triángulo quizás para mí más importante. Ya sabemos que somos únicos, pero alguien nos debería contar que en la vida debiésemos lograr 3 palabras claves.
estudiar siempre para así estar actualizado. 2, trabajar con mucha pasión. Esto no es tan fácil. Las pasiones es algo bien poco investigado y pareciera que la pasión estuviera como para los hobbies, pero no para el trabajo. Y sobre todo, ahorrar. Este mundo, quien está endeudado generalmente está siempre corriendo, siempre está muy alterado, siempre está viviendo situaciones muy complejas. Entonces es difícil vivir cuando estamos endeudados. Les voy a contar acerca del triángulo que tiene que ver con el comportamiento idiota, imbécil y estúpido. ¿Por qué hay que arrancar de este triángulo? Principalmente porque no es un buen consejero. Y entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Los idiotas son aquellas personas que creen que saben todo y que el resto tenemos que obedecerlo. El mejor ejemplo son los dictadores, pero también lo vemos en el día a día y caemos en esta tentación a veces. 2, comportarse de manera estúpida, es decir, nunca estar preparado. El comportamiento estúpido es aquel que nunca se prepara y por lo tanto cuando ocurren los fenómenos no son capaces ni siquiera de levantar el teléfono y avisar. Y por último están el comportamiento imbécil, aquel que no tiene sustento, aquel que opina sin saber. Hoy se ve mucho eso. Hay que tratar de arrancar de ese triángulo. Es un mal consejero y generalmente no te permite vivir mejor. Por último, para cerrar este primer capítulo, les quiero contar qué es lo más importante que yo he podido encontrar a través de los años para poder vivir mejor. Ustedes quizás, seguramente, están esperando una gran receta o algo, y no es así, es la palabra. ¿A qué me refiero con la palabra? Las palabras definen principalmente la realidad que vamos a vivir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en el día a día y con nuestra forma de vivir? Que las palabras no solo tienen definición etimológica o a través de un diccionario, sino que las palabras tienen definición emocional. Entonces, algo que nos deberían enseñar es a tener mucho cuidado con el lenguaje que ocupamos. Por lo tanto, cuando trabajamos sobre nosotros mismos, sobre la introspección, lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje, pero sobre todo el que ocupamos sobre nosotros mismos. Gran parte del día hablamos con nosotros mismos. Es acá donde está el problema. Por último, para cerrar, mi invitación siempre es a meditar. ¿Por qué? Vivimos tiempos con muchas maneras de tener la mente alterada, mucho ruido mental. Vivimos con tanto estímulo, ya sea del teléfono, que como dicen por ahí, es un cóctel para estar entregándonos dopamina, que la meditación nos lleva al lado contrario. Da lo mismo la técnica que intenten, solamente comiencen a respirar y a tomar atención de ustedes, estabilicen su cuerpo y de esa manera van a poder observar la cantidad de ruido mental que tenemos. Si no logramos eso, cualquier proceso que hagamos después no va a tener grandes cambios, porque el ruido mental va a predominar. Eso fue todo por hoy. Fue un placer poder hacer este primer capítulo y espero verlo pronto en el capítulo que sigue. Entrénate para vivir mejor es un programa autogestionado. Para más información puedes seguirnos en redes sociales o visitar nuestro sitio web entrenateparavivirmejor.com.